características y formas de aprovechamiento de los relieves más importantes de la costa, valles, pampas, desiertos, importancia que tiene la cordillera de los Andes, formas de aprovechamiento de los valles interandinos y las mesetas en la región andina, selva alta y selva baja, joven. ¿Ya? Relieve en selva alta importante, valles longitudinales y pongos, y en la selva baja, joven, altos, restingas, barrizales y tahuampas. ¿Ya? A ver, jóvenes. Una introducción sencilla. Ahí tenemos una imagen muy bonita, joven, de uno de los relieves característicos de los Andes centrales de nuestro país, de la Sierra Centro de nuestro país, muy bonita. De repente alguien lo conoce, alguien ha viajado, alguien ha visitado esta parte de nuestro país en los Andes centrales. ¿Quién lo ubica? ¿Cómo se le conoce a la zona llamada Despensa de Lima? ¿Quién lo ubica? ¿Quién lo conoce, joven? ¿Cuál es la zona llamada Despensa de Lima? Algunos a veces la han llamado la Despensa del Perú. Muy bien, señorita Lucía Fernanda. Ahí tenemos el Valle del Mantaro, ¿sí o no? Son los valles interandinos, ahí tenemos en imagen, Valle del Mantaro, uno de los valles más amplios, más extensos de los Andes peruanos, joven. ¿Ya? El Valle del Mantaro, joven, está en la región Junín, en el sector central de los Andes, entre Pasco y Vilcanota. ¿Ya? Es considerado el de mayor producción agrícola y de mayor concentración demográfica de los Andes. Ahí tenemos, por ejemplo, algunos productos, la maca, la oca, la papa, el oyuco, joven, productos muy ricos, muy alimenticios, muy nutritivos también, sobre todo la maca, joven, muy, muy bueno, la maca, oca, oyuco. Básicamente estamos hablando de tubérculos, ¿sí o no? Ahí tenemos en imagen a los tubérculos, ¿ya? A ver, joven, características y forma de aprovechamiento primero de los relieves de la costa, ¿ya? Los relieves que tenemos en la costa, joven, en primer lugar, los valles. Al valle transversal en la costa peruana, joven, también, ¿cómo se le conoce? Como cono deyectivo, ¿ya? Los valles transversales, para empezar, joven, ¿por qué se le llama valles transversales? Son conocidos también como abanicos fluviales o también como conos deyectivos, ¿sí o no? ¿Ya? Vamos a mencionar, joven, de los valles de la costa, tienen suelos fluviosoles, que son muy fértiles, son suelos muy fértiles y son zonas, además, muy pobladas y de gran producción agrícola. ¿Joven? Aquí se hace el agro intensivo. ¿Ya, joven? Ahí se practica el agro intensivo, joven. ¿Ya? Ahí te estoy enviando algunas características. Hay dos tipos, bueno, ahí tenemos una imagen, por ejemplo, de qué es un cono deyectivo, ¿ya? Es más notorio en la imagen inferior en el Valle de Camaná. Acá tenemos el Valle de Camaná, por ejemplo. Este es el cono deyectivo, joven, ¿ya? Este es el cono deyectivo, ¿ya? Este es el río. ¿Y por qué se le llama cono deyectivo? Porque cuando el río baja de los Andes y llega a la parte plana, que es la costa, abre, se extiende, se hace así como una especie de abanico, se abre, se abre, se abre, y toda esa parte que se abre, ese es el cono deyectivo, joven. Ajá, bueno, ¿qué diferencia hay entre el valle transversal y el valle interandino? Bueno, una diferencia es la ubicación. Del valle transversal es de la costa y el interandino es de los Andes. Otra diferencia es el sentido o dirección que tiene cada uno de ellos. ¿Por qué se le llama valle transversal? Porque es así. Su recorrido es del este hacia el oeste. En cambio, el interandino es de sur a norte o de norte a sur. Es otra diferencia, ¿ya? Esa es la diferencia entre los valles interandinos y de la costa, joven. Valles interandinos y valles transversales, ¿ya? ¿Por qué se le llama valles transversales, joven? Porque su sentido es así. Van del este hacia el oeste. Bajan de los Andes en el este y se dirigen hacia el mar. ¿Ya, joven? ¿Y dónde está el abanico fluvial? Acá está, joven. Ahí lo estamos dibujando, lo estamos resaltando un poquito más. Viene el río y cuando llega a la costa, abre, ¿sí o no? Todo esto es el abanico fluvial, joven. ¿Ya? Es más notorio en el Valle de Camaná. ¿Cómo se forman los valles? Por sedimentación fluvial. ¿Ya, joven? Tienen suelos fluviosoles, son los más productivos de nuestro país,
los más productivos de todo el Perú, joven. Y tenemos dos tipos de valles, interiores y exteriores, ¿ya? ¿Cuáles son los valles interiores? Ahora vamos a poner, joven, los valles interiores, vamos a poner, son aquellos en que el río no desemboca, ¿ya? En cambio, los valles exteriores son producto de un río que sale al mar. ¿Joven? Por ejemplo, valles interiores, los más conocidos, Valle de Piura e Ica, que son ríos arreicos. ¿Ya? Ahí lo tienen, joven. Te lo estoy enviando. Ah, ¿y de qué está compuesto el suelo fluviosol? Ya, fluviosol viene de fluvial, o sea, la palabra río es también denominada fluvial y el suelo fluviosol es de sedimentos de río. ¿Cuáles son los sedimentos más comunes que acarrea un río y que deposita un río, sedimenta un río? Básicamente es el limo, la arcilla, la arena y la grava, ¿ya? Pero de todos ellos, ¿cuál es el más importante para hacer fértil el suelo? Básicamente es el limo. ¿Ya, joven? El limo es el producto más común que trae cualquier río y que cuando ese producto se sedimenta, fertiliza los suelos. Fertiliza los suelos y eso permite que haya mejor agricultura o más agricultura. En ese sentido, joven, debes recordar eso cuando has hecho el tema de Egipto. Y en algún momento se ha hablado que, por ejemplo, Egipto está en el delta del río Nilo. La civilización de Egipto se desarrolló en el delta del Nilo. De la misma forma, por ejemplo, recordamos Mesopotamia. Mesopotamia está entre la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak, Medio Oriente, y esas son todas zonas de sedimentación fluvial. Por eso se habla de suelos fluvio-soles, son suelos muy fértiles. Lógico, ahí se acuerda su compañera de la media luna fértil o el creciente fértil también. La media luna fértil o el creciente fértil también se le conoce, ¿ya? Yo prefiero llamarlo Centro Originario de Domesticación de Plantas y Animales, que son 5 en el mundo. No hay que pensar solamente en la luna fértil. Es uno de los más famosos, pero centros originarios de domesticación de plantas y animales, uno es la media luna fértil, el otro está en Sudamérica, acá en los Andes, con la papa, el otro va a ser en Centroamérica con el maíz, en México, el otro va a ser en Lejano Oriente, entre China, uno, e India, otro, con el arroz y la caña de azúcar, ¿ya? Ahí los tenemos, joven, valles transversales. Continuamos. Uy, ¿verdad? Hay que avanzar, joven. Características de los valles transversales. Ahí tenemos la agricultura intensiva, básicamente para la agroexportación. Es el área más poblada e industrializada de nuestro país. Tiene suelos fértiles, productivos y cuenta con agua, con recursos hídricos. ¿Ya, joven? Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, del valle más amplio de la costa peruana. ¿Cuál es el valle más amplio de la costa peruana? Ahí lo tenemos, joven, el Valle de Majes, ¿ya? Y vemos ahí, joven, lo que es el cono deyectivo. Nuevamente, joven, vamos a señalarlo, el cono deyectivo. Mira, joven, esta es la parte de los Andes, estrecha, ¿sí o no? Por acá viene el río, y de ahí, joven, el río, cuando entra a la parte plana, mira todo lo que abre. Todo lo que abre, todo lo que va abriendo, todo esto, joven, este es el famoso cono deyectivo. ¿Ya, joven? Ahí tenemos el Valle de Majes. Ah, no te preocupes, Sandra, claro que sí. ¿En qué se diferencia la agricultura intensiva de la extensiva? Dos palabritas nada más. Dos palabritas, recuérdalo por favor. La agricultura intensiva es moderna. Y con todo lo que eso significa, moderno significa con tecnología, con maquinaria, con infraestructura, con canales de riego, con semillas mejoradas genéticamente incluso. Esa es la agricultura intensiva y por lo tanto tiene muy grandes resultados, pero un detalle también de la agricultura intensiva. Moderna también significa especializado, o sea, monocultivos. Y eso sobre todo ocurre en la costa y en la selva alta. En cambio, la agricultura extensiva aún es tradicional, clásica, o si quieres llámale romántica.
de que utilizas el arado del buey, la yunta, o utilizas la chaquitalla, esperas que venga la lluvia, pones tu semilla, remueves la tierra, y si no hay lluvia no produces, pero si hay lluvia te alegras porque sale tu cultivo, pero después de la lluvia de repente viene una helada, mató tu cultivo. Esa es la agricultura extensiva. Todavía tradicional, con resultados muy variables. A veces hay muy buenas cosechas, a veces también malas cosechas. Ya jóvenes, esa es la diferencia. Y la extensiva es en los Andes, ocurre en los Andes y selva baja. ¿Ya? No te preocupes. Principales valles en la costa, vamos a mencionar algunos de ellos, de lo más importante, joven. En la región Piura, tenemos el Valle de Piura, por ejemplo, gran producción de algodón, se está sembrando mucho algodón en Piura, arroz, uvas también se está sembrando en Piura, mango, limón. Valle de Jequetepeque, en La Libertad, principal zona arrocera de nuestro país. Otro joven, Valle de Chicama, en La Libertad también, la principal producción de caña de azúcar para todo el Perú, en Chicama. ¿Joven? Otro joven, tenemos el Valle del Rímac, el más poblado de la costa, joven. Ahí estamos nosotros, en el Valle del Rímac. Valle de Ica, mira, joven, la producción de Ica. Ahora se está sembrando bastante espárrago en Ica. Hay bastante siembra de espárrago y también de uvas, algodón tanguis. Y el Valle de Majes, el que hemos visto hace un poquito, hace un ratito en imagen, ahí hay, por ejemplo, ajo, cebolla, arroz también se siembra bastante en Majes, y palta, un tipo de palta que se exporta, joven. ¿Alguien conoce la palta Hass, por si acaso? Ese también se está sembrando en el Valle de Majes. La palta Hass. Ahí tenemos principales valles de la costa peruana, joven. ¿Ya? Ajá, buena pregunta. ¿Me tengo que aprender todo eso para el examen? Al menos los nombres de los valles y su región. Al menos nombres de valles y su región. Ya producto de repente sí puede, pero al menos nombre del valle y su región, eso sí. Ya, algunos tienen nombre de la región, pero por ejemplo, Jequetepeque y Chicama, eso sí, son importantes por el arroz y la caña de azúcar. Pero hay que acordarse, o sea, cuando comas un poquito de arroz en el almuerzo, ahora más tardecito, o algunos de repente están almorzando ahorita, están en clase, provecho jóvenes, cuando comas tu arroz, pregúntate, ¿de dónde viene el arroz? Todos los días, casi todos los días hacemos arroz en nuestra casa. ¿De dónde proviene todo ese arroz? Es el valle de Jequetepeque, joven. ¿Ya? Y utilizamos azúcar prácticamente todos los días. Si no es para el refresco, es para el té, para el arroz para el café con leche, para incluso si hacemos postres utilizamos bastante azúcar. Eso es de Chicama, en La Libertad. Es más, en Lima, en los valles de Lima, hay bastante producción de caña de azúcar también. ¿Te has oído hablar en una vez de Andahuasi o Paramonga? Esos son valles azucareros importantes, pero en la costa, en Lima, pero Lima Norte. Andahuasi, por ejemplo, está en la cuenca del río Guaura. Ese es Lima Norte, ese está por Huacho, camino a Huaral. Y Paramonga está en la cuenca del río Fortaleza, en Pativilca, que es casi ya el límite con Ancash, pero es Lima todavía. ¿Ya, jóvenes? Y todos esos son valles azucareros. Son grandes valles azucareros. ¿Ya, jóvenes? A ver, otro, los desiertos, joven. ¿Qué es un desierto? El desierto básicamente tiene dos características. ¿Qué es un desierto? Es un lugar donde no llueve y hay mínima o poca vegetación. Ese es un desierto. En ese sentido, la costa peruana prácticamente es un gran desierto, joven. Es un lugar donde no llueve y por lo tanto hay mínima vegetación. Es un lugar seco, a veces puede ser arenoso, puede ser rocoso o simplemente seco. ¿Joven? En nuestro caso, la costa peruana básicamente es desértica. Casi toda la amplitud de la costa peruana es una zona desértica. Está influenciada por el mar peruano, joven, la frialdad del mar peruano. Y tenemos la altitud de la cordillera de los Andes. ¿Cuáles son los factores que inciden para el desierto del Pacífico? Son dos, ¿sí o no? El mar frío, que genera una baja evaporación a baja altitud, lo que nos genera las nubes estratos, por un lado y por otro, joven, la cordillera de los Andes. La joven cordillera de los Andes. El tipo de suelos que predomina
En el desierto, joven, se llama regosoles, suelo arenoso. Es un tipo de suelo llamado arenoso, joven, en los desiertos. Algunos le llaman también yermosólicos, porque son suelos yermos, o sea, estériles. ¿Ya, joven? A ver, importancia de los desiertos. ¿Cuál es la importancia de los desiertos, joven? Con el tiempo, los desiertos se han convertido, por ejemplo, en centros de establecimiento de ciudades. Por ejemplo, joven, o centros poblados importantes. Por ejemplo, joven, tu barrio Ventanilla, tu barrio Villa El Salvador, se han establecido sobre desiertos. Villa María del Triunfo, por ejemplo, son desiertos en verdad. Ahí Cristel Gonza, por ejemplo, nos acompaña desde Villa El Salvador. Lucía desde Villa María del Triunfo. Son desiertos. Y vemos, por ejemplo, Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, una parte de Zapayal, por ejemplo, son parte de un desierto. ¿Ya, joven? Ahí está. Brigitte también dice San Juan del Washington. Un saludo para Brigitte Lama, que nos acompaña desde San Juan del Washington. ¿Ya? Ahí los tenemos, joven. Ah, muy buena pregunta. Y profe, ¿eso implicaría la desertificación, por ejemplo? O sea, el crecimiento urbano incide en la desertificación. El crecimiento urbano sí incide en la desertificación cuando ese crecimiento está sobre zonas fértiles. Si ese crecimiento urbano crece sobre zonas fértiles, sobre valles, por ejemplo, se está perdiendo el valle. Estás ganando ciudad, pero estás perdiendo valle, o sea, producción agrícola. Pero si ese crecimiento urbano es sobre un desierto, no hay mayor desertificación, no hay problema ahí. No hay problema, porque de por sí ya era un desierto. Más bien, para que ese pueblo funcione, se está llevando agua ahí. Y con esa agua tú ya puedes sembrar alguna que otra cosita en medio de ese desierto. ¿Ya? Atractivos turísticos, tenemos por ejemplo la Huacachina, en Ica, ahí se hace deporte de aventura. Otros usos pueden ser relleno sanitario, material de construcción, avicultura, prácticas militares. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, sin querer queriendo, joven, disculpen, hemos sacado una foto de tu barrio, sin querer queriendo. Ahí está, algunos dicen, profe, esa es mi casa, ¿por qué le han tomado foto a mi casa? Por si acaso, puedes sacar tu brazo ahí por la ventana para saludarnos, ahí te vamos a ver. Ahí te estamos viendo, joven. Un saludo para todos los alumnos de Ventanilla que nos acompañan. No avisamos que íbamos a sacar foto a tu barrio, joven. ¿Qué es desertificación? La desertificación es el proceso por el cual se le arrebata la capacidad productiva a los suelos, se mata la capacidad fértil de los suelos. La desertificación es cuando por acciones del hombre nosotros degradamos los suelos al punto de volverlos infértiles, improductivos, le quitamos los nutrientes a los suelos. Y eso es matar los suelos. ¿Ya? Ajá, buena pregunta. ¿Así es ahora o es una foto antigua? Buena pregunta. Bueno, cuando yo fui una vez, cuando estaba en la universidad, era así. Una parte que yo pude visitar de mi Perú, en Ventanilla. Y yo que en este tiempo de pandemia he pasado por la parte de el paradero Fundición, que es casi al final de la carretera Néstor Gambetta, casi con la Panamericana, y he entrado por algunas partes. Yo he visto que algunas tienen veredas. Falta pista, falta pista. Ajá, ahí dice su compañera, ya nos estamos modernizando, ahora tenemos pistas. Pero hay partes donde faltan pistas, solo hay veredas nada más. Y tienes electricidad, tienes alumbrado, pero no son fotos muy antiguas. ¿Ya? Ya, jóvenes. ¿Se puede sembrar un árbol en el cuarto piso? No, 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 jóvenes. No se debe sembrar. El árbol normalmente necesita suelo para poder crecer. No vas a sembrar un árbol en un cuarto piso, joven. Un árbol necesita tierra. A ver, principales desiertos, joven. A ver, de norte a sur, principales desiertos. El más extenso es el de Sechura Piura. Ancón, Lima, y tenemos otro desierto, joven. Es uno de los más poblados. Ventanilla también es muy poblado. Ahí tienes la imagen de la refinería de La Pampilla en la carretera Néstor Gambetta. Ica, tenemos la Huacachina en Ica, por ejemplo.
Paracas, donde están las líneas de Nazca, y el desierto de La Joya en Arequipa, ¿ya? Ya, y por ahí están preguntando, profe, ¿y de qué manera influye la cordillera de los Andes en la formación de un desierto? ¿Cómo influye la cordillera de los Andes en la formación de un desierto? Eh, bueno, básicamente, joven, impidiendo que la humedad de la selva traspase a todo el Perú. La cordillera de los Andes se comporta como una barrera natural. Por su gran altitud, impide que toda la humedad de la región amazónica llegue a la costa peruana. ¿Ya? ¿Qué es un oasis? Oasis es una gran masa de agua en medio de un desierto seco. Ese es un oasis. Es una gran masa de agua en medio de un desierto. ¿Ya? A ver, joven, en las pampas, en la costa, vamos a mencionar pampas. A ver, te lo digo así en mis propias palabras, de forma así un poco más reducida. ¿Qué es una pampa, joven? En apariencia, en características, una pampa es como un desierto. En apariencia, en formación. Solo que hay una gran diferencia entre una pampa y un desierto. La pampa tiene suelo fértil y el desierto no. Esa es la gran diferencia entre pampa y desierto. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre pampa y desierto. Podríamos decir, las pampas son antiguos valles que hoy día ya no son valles, son pampas. Y tú dirás, profe, ¿cómo es posible que antes haya sido un valle y hoy día no? Por ejemplo, hace 40.000 años atrás, teníamos más, a ver, tú has escuchado hablar de que hemos pasado, por ejemplo, del Pleistoceno al Holoceno, ¿sí o no? Ya del Pleistoceno estamos hablando de hace 50.000, 60.000 años atrás. Cuando hicimos ese tránsito del Pleistoceno al Holoceno, mucho nevado, mucho glaciar de los Andes se derritió y llegó al mar por la costa, ¿sí o no? Ya. Pero hace, por ejemplo, 20.000, 15.000 años atrás, esos glaciares ya se secaron ya. Ya con el Holoceno se han secado y ese río ya se secó ya. Pero ¿qué pasó de ese río en todo su camino? Sedimentó, dejó material orgánico, pero ya el río se secó. Entonces, ese suelo que alguna vez fue fluvial, hoy día se le va a llamar aluvial. ¿Dejó bien? Ese río que alguna vez fue de origen fluvial, porque hubo un río, después de 15.000, 20.000 años, ya se secó ya. Ya estamos en Holoceno, ya no pasa el río, pero quedó la corriente de agua. Ya, eso ahora se llama aluvial. Y es en el camino, por ejemplo, en el tiempo, por ejemplo, un fenómeno del Niño inundó, un fenómeno del Niño trajo lluvias intensas, hubo un huaico que desbordó por ahí y también sedimentó. Eso es más material aluviónico que cayó sobre ese antiguo valle, ex valle, que hoy ahora se llama Pampa. ¿Ya, joven? Esa es la diferencia entre un valle, disculpa, entre una pampa y un desierto. ¿Ya? En apariencia son lo mismo. Tú te paras en una pampa y te paras en un desierto y no lo vas a ver la diferencia. Pero ¿dónde sí está la gran diferencia? En el suelo. La pampa tiene suelo fértil, joven. ¿Ya? En algunos casos, bueno, no tan pedregoso. La pampa no es tan pedregoso. Lo que sí es, en algunos casos puede ser arenoso, puede ser un poquito seco la superficie del suelo, pero todo eso se arregla con agua. Y es más, incluso si es pedregoso, hay formas en que se puede limpiar esas piedras para hacer agricultura. Hay maquinaria. Hay maquinaria que tiene una especie de rastrillo en la parte de abajo y con fuerza arrastra, arrastra y va sacando las piedras. ¿Ya? A ver, joven, depositación aluvial y eólica, la composición de una pampa, joven, grava, arena, limo, arcilla. ¿Ya? Ahí tienes una imagen, joven. Por ejemplo, mira, la pampa Siguas y la pampa de Majes. ¿Qué haces para que tu pampa Siguas y pampa Majes sean fértiles? Traes agua nomás. Traes agua. Mira, joven. Mira, vamos a dibujarlo por acá. Tú acá ves que tienes un caminito así punteado. Ya, esto, joven, es artificial. Este caminito que se ha hecho es artificial. ¿Ya, joven? Este curso de agua que vienes por acá, que ves por acá, joven, viene por un túnel. Al traerlo tú por un túnel, ya lo encauzas a una antigua acequia, una antigua quebrada, y el agua empieza a correr por acá.
pero tú a esta altura, ¿qué haces? Atajas el agua y le haces un acueducto. Traes el agua por acá y por canales la derivas por acá. Y de acá ya la vas derivando para todo y mira lo que logras. La pampa de Majes, y de la misma forma traes agua, la traes por acá y la pampa de Sihuas. ¿Ya? Ahí lo tienes, joven. ¿A qué se refiere con la grava y limo en su composición? A los suelos que tienen las pampas. Grava, limo. La grava es una piedra pero chiquitita, chiquitita, redondeada. La grava es una piedra chiquitita y redondeada. La arena es arena. El limo es materia orgánica en descomposición. Son como materia inorgánica y orgánica en descomposición. Por ejemplo, el limo, ¿de dónde proviene? De una roca que se ha hecho trizas, de una roca que se ha pulverizado. Y una roca que contiene calcio, magnesio, potasio, manganeso, al pulverizarse deja minerales. Y esos minerales pulverizados, el río, ¿qué hace? Lo deja en el suelo, y ese es el limo que fertiliza, nutre el suelo y te lo deja fértil. ¿Ya? Esos son grava, limo en su composición. A ver. Ya. Vamos a continuar, jóvenes, ¿ya? Vamos a continuar, jóvenes. Esas son las pampas, ¿ya? A ver, pampas importantes. Bueno, la importancia que tienen las pampas, joven, potencial agrícola. Una pampa requiere básicamente, jóvenes, de agua, ¿ya? Requiere básicamente de agua para desarrollar la agricultura, ¿ya? Ahí se practica la agricultura intensiva. Ahí tienes una imagen, joven. Ahí tienes una imagen de la pampa de Olmos, ¿ya? ¿Ya? Ahí tienes una imagen, joven, de la pampa de Olmos, ¿ya? Ahí tienes una imagen de la pampa de Olmos en Lambayeque, y que ha sido ganada para la agricultura, ha sido ganada para la agricultura por derivación de aguas, ¿ya? Por derivación de aguas. Y básicamente se desarrollan productos, se cultivan los productos no tradicionales. ¿Cuáles son? Los de la agroexportación: espárrago, palta, haz, arándanos, ají, páprica, por ejemplo. Son productos que básicamente se exportan al exterior, ¿ya? Ya, las pampas se han formado por... A ver, el origen de las pampas, como ya hemos visto, es un antiguo cauce de río que ya se secó, algún huaico que por ahí pasó, alguna lluvia intensa que desbordó, y el viento también deja sedimentos. El viento también deja sedimentos que han quedado en el camino, jóvenes, ¿ya? Han quedado en el camino. Podríamos decir, son suelos fértiles, suelos fluviosólicos. Sí, por ejemplo, a ver, eso que están preguntando, vamos a verlo acá, ¿ya? Pampas importantes que tenemos en la costa, jóvenes. Pampas importantes que tenemos en la costa, ¿ya? En la región Lambayeque tenemos la Pampa de Olmos, que es la más extensa de la costa. Chavimochic en La Libertad, ¿ya? Chavimochic en La Libertad.
¿Ya? ¿Ya? Chavimochi joven, ¿qué significaba Chavimochi? Vamos a ponerlo por acá para todos. Vamos a poner joven. A ver, Chavimochi joven es nombre abreviado de 4 pampas en la libertad. ¿Ya? La libertad. ¿Cuáles son? Son las pampas de Chao, Virú, Moche y Chicama. ¿Ya? Uy. Ya, jóvenes. Chavimochic es el nombre abreviado de 4 pampas en la libertad, pampas de Chao, Virú, Mochi y Chicama. ¿Ya? Son las pampas de Chao, Virú, Mochi y Chicama, jóvenes. ¿Ya? Tenemos también, joven, chinecas. Chinecas en la región Ancash. ¿Ya? Chinecas en la región Ancash. Nombre abreviado de 4 pampas, pampas de Chimbote, Nepeña, Casma y Sechín. El platanal en Ica, ahí tienes algunas imágenes, joven, de todo lo que se puede lograr, todo lo que se puede alcanzar con lo que son la derivación de aguas. ¿Ya? Las pampas, joven, ¿por qué son importantes las pampas? Las pampas son lugares, a ver, son aptas para ampliar la agricultura. ¿Ya? Son aptas para ampliar la agricultura y requieren obras de riego, ¿ya? De irrigación. ¿Ya? Ahí lo tiene, joven. Ahí lo tienes. Ya, jóvenes. En Arequipa tenemos Majesiguas, ¿ya? A ver, de la costa, jóvenes, recapitulando un poquito, hemos visto lo que es valles transversales, desiertos y pampas, ¿ya? De esos 3 relieves, joven, valles y pampas, valles transversales y pampas son importantes por la agricultura. Y los desiertos hoy en día básicamente se han hecho importantes por sobre todo por los centros de vida, por las zonas de vivienda o distritos o centros poblados que se han instalado sobre ellos. ¿Ya? Si San Marcos pregunta por las depresiones, ¿se ha preguntado alguna vez, han preguntado alguna vez por las depresiones en la costa peruana? Bueno, pero siempre han hecho la misma pregunta de depresión por Bayobar.
Sí, ajá. Sí. Ya. Claro, han preguntado por la depresión de Bayobar, que es la más profunda de la costa y se encuentra en Piura, y donde se extraen fosfatos. ¿Ya? Jóvenes, avanzando, estamos en relieve de los Andes. Vamos a ver relieve de los Andes, los más importantes. Primero, joven, importancia de la cordillera de los Andes. Para recordar, joven, cómo se formó la cordillera de los Andes, cuál es el origen de la cordillera de los Andes. Ahí tenemos una imagen para recordarnos el origen de la cordillera, joven. Básicamente es el choque de placas, ¿sí o no? La subducción, acá tenemos la subducción, y tenemos acá, joven, el choque de la placa de Nazca bajo la sudamericana, ¿ya? La subducción de la placa de Nazca debajo de la sudamericana, jóvenes, ¿ya? Y eso, ¿qué ha generado? Eso ha generado que la placa sudamericana se curve, se pliegue, se doble y se vaya elevando, joven, ¿ya? Se va elevando. ¿Ya? Ahí tenemos, joven, el plegamiento. ¿Ya? El plegamiento. ¿Ya? A ver, importancia que tiene la cordillera de los Andes, joven. Ya, importancia que tiene la cordillera de los Andes, joven, económica. Y los Andes básicamente es importante por, bueno, hoy en día por los minerales, por los metales, ¿ya? Es la principal reserva de metales de nuestro país, la cordillera de los Andes. Importancia hidrológica también, joven. A partir de la cordillera de los Andes es que tenemos las tres vertientes hidrográficas de nuestro país. ¿Ya? Tenemos las tres vertientes hidrográficas y tenemos también, joven, climática. Importancia climática, a partir de la cordillera de los Andes tenemos zonas climáticas en nuestro país. Y que ya las conocemos, hemos visto la clasificación que hizo en su momento Javier Pulgar Vidal y Antonio Brac. ¿Ya? ¿A qué se refiere con plegamiento? Plegamiento es esto, una curvatura, un doblamiento. Un plegamiento es esto, es algo así. Es como que esta es tu placa sudamericana. ¿Y cómo sería el plegamiento? El plegamiento es esto. Vamos a ponerlo así mejor. Ya, esta es tu placa sudamericana. Esta es tu placa sudamericana y el plegamiento sería esto. Este es el plegamiento. Esa es la elevación de la cordillera de los Andes. ¿Ya? Por plegamiento ha sido. ¿Qué es lo que se ha plegado? La placa sudamericana. ¿Ya? Acá, por ejemplo, de esta placa que ha caído, acá para verlo mejor, de esta placa que ha caído así, hacia abajo, así, esta placa ha caído, la otra placa, joven, la placa sudamericana, se ha curvado. Si vemos acá, empieza esta curvatura, que es una forma de elevación. Y esta curvatura es la cordillera de los Andes. Esa es la cordillera de los Andes. ¿Ya? Eso se llama plegamiento. ¿Y a qué le llamamos divisores de aguas? El Divortium Aquarium, esa es la divisora de agua, joven. La divisora de aguas o Divortium Aquarium es que a partir de los picos más altos de los Andes, o sea, en este caso de la cadena occidental, es que de esos deshielos nacen los ríos que van para la costa, ríos que van para el lago Titicaca y ríos que van para el Amazonas. Esa es la divisora de aguas, la cadena de más alta de los Andes que está llena de glaciares, en su descongelamiento genera ríos. Y esos ríos son los que dan origen a la vertiente del Pacífico, del Amazonas y del Titicaca. A eso le llaman Divortium Aquarium. El Divortium Aquarium es la cadena montañosa que da origen y delimita tus ríos. En nuestro caso, las vertientes. Vertiente del Pacífico, vertiente del Amazonas y del Titicaca. ¿Ya? Ahora, joven, continuamos. Características y aprovechamiento de los principales relieves de los Andes. ¿Ya? Principales relieves de los Andes.
A ver, en los Andes tenemos los valles también, solo que en los Andes le vamos a llamar valles interandinos, ¿ya? Vamos a llamarle en los Andes valles interandinos, joven. A ver, son depresiones alargadas, producto de erosión fluvial en el plegamiento de los Andes, o sea, en la cordillera. Su formación, joven, sedimentación fluvial. Y si te preguntan por el piso altitudinal de los Andes, o sea, de los valles interandinos, mejor dicho, el piso altitudinal sería entre los 2.300 y 3.500 metros sobre el nivel del mar, joven. ¿Ya? Ahí lo tiene, joven. Entre los 2.300 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Ahí tenemos rellenos aluviales. ¿Ya? El tipo de suelo de los valles interandinos, joven, suelos castanasólicos, que son muy fértiles, son suelos muy fértiles. Ahí tienes una imagen, joven. ¿Dónde están los valles interandinos? Están en esta parte, joven. Los valles interandinos se ubican aquí, entre la cadena occidental y la cadena central. Esta parte que estamos señalando, joven, que está entre la cadena occidental y central, esta parte, joven, ahí están los valles interandinos, ¿ya? Esta sería los valles longitudinales de selva alta. Acá estaría la llanura amazónica. Pero específicamente los valles interandinos, joven, son estos. ¿Ya? Esos son los valles interandinos. Y en la costa es costa Ochala nada más. En la costa serían los de la costa Ochala. Y mira, esta imagen es muy bonita, ¿sabes por qué, joven? Porque nos permite ver lo que habíamos hablado hace un momentito. ¿Te acuerdas que hablamos de los valles costeros transversales? Dijimos que los valles transversales de la costa son los que nacen en el este. Son por los ríos que vienen del este y desembocan en el oeste. Acá está, mira. Y que en la costa hacen un cono deyectivo, mira. Acá está el cono deyectivo. Acá es angosto porque viene de los Andes y cuando viene por acá, este es el cono deyectivo. Acá hay uno y acá tienes la imagen de otro. Otro cono deyectivo, joven. ¿Ya? ¿Qué te parece, joven? Ahí están los conos deyectivos. ¿Y cuál es la ceja de selva? Que por ahí preguntan. Esta parte es la ceja de selva. La parte más alta, este flanco alto de la cadena central que mira hacia el oriente, esta es la ceja de selva. Esa es la ceja de selva. ¿Ya? Esa es la famosa ceja de selva. Y esta es un poquito también de ceja de selva, pero más es esta. ¿Ya? Si todos los ríos de la costa son transversales, los de la costa, es que buena pregunta. Hay excepciones. Por lo general, en su gran mayoría sí. El único excepcional que exactamente no pasa en ese tramo por la costa es el río Santa, porque en algún momento vimos que el río Santa tiene doble recorrido, sino es longitudinal, de ella es transversal. Pero cuando el río Santa llega a la costa sí es transversal, ¿ya? Y otro detalle, joven, a ver, la cordillera de los Andes y los principales relieves de nuestro país, joven, puedes verlo en la palma de tu mano, ¿ya? Joven, por favor, te voy a enseñar algo que lo enseñaba cuando estaba en clases presenciales, a ver si me resulta también acá en forma virtual, pero tienes que participar, tienes que hacer algo bien sencillo, joven, para identificar los principales relieves de nuestro país, ¿ya? De un extremo al otro extremo de nuestro país, ¿ya? Tu mano izquierda frente a ti, joven, por favor, así como yo lo estoy haciendo, tu mano izquierda frente a ti. De ahí, joven, haz esto, ¿ya? Baja este dedo y ciérralo con tu dedo gordo, ¿ya? Tu dedo pulgar, bájalo y ciérralo con tu dedo gordo. Y te quedas así, por favor, mirando tu mano izquierda frente a ti, ¿ya? Ya, joven, ¿qué es lo que tienes frente a ti? En tu mano tienes el perfil transversal de nuestro país. El perfil transversal de nuestro país, con el recorrido de las 3 cadenas de la cordillera de los Andes y que coincide, ¿ya? Joven, a ver, este vacío, quiero que también lo hagas tú también, por favor, sígueme. Este vacío que tienes acá, de tu pulgar hacia acá, es el mar peruano, es el océano. Esta parte plana, baja, de muy bajo nivel a nivel del mar, es la costa Ochala. Aquí están los valles transversales. De acá hasta acá bajan los ríos. Por eso es que estos ríos, cuando bajan,
forman cañones bien profundos, muy marcados, muy profundos, y cuando llegan acá, ¿qué hacen los ríos? Abren y forman los valles transversales o conos deyectivos, ¿ya? Ahora, te quedas con estos tres dedos, ¿sí o no? Sigues así. Ves que el dedo centro es más alto que los demás, y así es. Este dedo centro, ¿qué te representa? La cadena occidental de los Andes. Esta es la cordillera, la cadena occidental. Aquí están los picos más altos del Perú, y por lo tanto en esta cadena tú encuentras los glaciares, los nevados, que en sus deshielos te dan origen a la vertiente del Pacífico, los ríos que dan para el Amazonas y los ríos que bajan para el Titicaca. ¿Cuál es? Por ello habían preguntado, profe, ¿qué es el Divortium Aquarium? Este es el Divortium Aquarium, la cadena occidental que contiene los picos más altos de nuestro país, donde están los glaciares, que dan origen a los ríos. ¿Ya? Ahora, ¿caes acá, sí o no? ¿Caes entre tu dedo centro y tu dedo medio? Bueno, este de acá, no sé cómo se llama. Pero acá tienes una abertura, ¿sí o no? Esta abertura entre tu cadena occidental y central, acá están los valles interandinos, ¿sí? Acá están los valles interandinos y si tú abres un poquito más sin hacer mucho esfuerzo, te das cuenta, joven, que acá esto se abre más que esto, ¿sí o no? ¿Te has dado cuenta o no? Ya, ¿te has dado cuenta que entre este anular, creo que se llama, y este meñique, se abre más que este de acá, ¿sí o no? Naturalmente, ya. Y así es. ¿Sabes por qué, joven? Porque tú al estar acá ya estás en selva alta, y la selva alta es la región más lluviosa del Perú. Por lo tanto, los ríos acá son amplios, anchos, caudalosos, y su erosión ya no va a ser así, su erosión es a lo ancho. Y por lo tanto, joven, tus valles que se forman acá son así, anchos, abiertos. Abre estos dedos acá. Tus valles son amplios, son abiertos, son extensos. Y por lo tanto, estos se van a llamar longitudinales. Son valles extensos, anchos, son los valles longitudinales. Y por lo tanto, estos ríos, para pasar acá, erosionan esta cadena, ¿sí o no? Forman pongos. ¿Ya, joven? Y esta caída, esta que es la cadena oriental, esta caída, y esta parte plano, extendida, este vacío que tú encuentras acá plano, sí, proyectalo así. Esto es la llanura amazónica o selva baja, joven. ¿Ya? Entonces, acá tienen los valles transversales, acá están los valles interandinos más cerrados, más profundos. ¿Por qué? Porque este es el pico más alto y por tanto los ríos caen con mucha fuerza así y erosionan bien profundo, son los valles interandinos. Acá esta cadena no es tan alta, de acá vienen los ríos de este lado, pero acá hay mucha lluvia, por tanto los ríos son anchos, son caudalosos, son amplios, como por ejemplo el Guayaga, el Pachitea, el río Urubamba, por ejemplo, el río En, el río Perené, por ejemplo, el río Tambo, de acá. Y de acá, joven, ya vienen la llanura amazónica, donde tienen los ríos que son así, son meándricos. Acá en los meándricos está el Ucayali, por ejemplo, el más representativo, la parte baja del Marañón, por ejemplo. ¿Ya, joven? Ya, joven. Espero que lo hayas seguido, espero que te haya servido, joven. Eh, como una forma de acercamiento a conocer un poquito más de cerca los relieves de nuestro país. ¿Ya? Eh, ahí tenemos los valles interandinos, ya, están entre 2.500 a 3.500. Y por ahí preguntan, ¿y los transversales son los de la costa, están entre 0 a 500 nada más, están a nivel del mar, hasta un poquito más abajo todavía. ¿Ya? Continuamos, joven, ahí tenemos los valles interandinos. Importancia que tienen los valles interandinos, joven, son importantes porque por la producción agrícola, son las zonas productivas de los Andes, son las zonas más pobladas de los Andes, ahí tenemos ganadería de vacunos, hay agricultura y ganadería, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, la cosecha de la papa, uno de los productos representativos, y también, joven, ahí se practica la agricultura extensiva. ¿Ya, joven? Valles importantes, algunos valles importantes, joven. El Mantaro, ahí tienes la imagen del Valle del Mantaro, joven. Es el valle más extenso y poblado de los Andes. Más productivo, extenso y poblado de los Andes. Está en la región Junín. ¿Ya? Mira, joven, habíamos dicho que el valle interandino está entre la cadena occidental y la central, ¿sí o no? Mira desde dónde se toma la foto. ¿Ves acá una elevación y ves al fondo otra elevación? ¿Qué crees, joven? Esta es una cadena y esta es otra cadena. Entre ambas cadenas, ¿qué tenemos? Los valles interandinos.
¿La ves, joven, o no la ves? ¿Tiene sentido o no tiene sentido, joven? Los valles interandinos están entre dos cadenas de los Andes. Acá tienes una cadena que se va elevando, seguramente esta es la occidental, y esta de donde se toma la foto, claro, se proyecta mucho más adentro, esa es la central. ¿Joven? Urubamba. Son las nubes, dice su compañero, profe, no, eso no es la cordillera, son las nubes. No, sí es la cordillera, joven. Ya, joven. Ahí tenemos Urubamba en Cusco, tenemos agricultura de maíz, hortalizas, papa. Colca en Arequipa es muy conocido, joven, por Ciro. No sé si escuchaste alguna vez la historia de Ciro. Vamos a poner una F mayúscula y una carita de tristeza en recuerdo de Ciro, joven. Por Ciro, joven. Una F en señal de respeto por Ciro. ¿Ya? Ahí lo tienes también, joven, otro producto de la zona del Mantaro, la alcachofa. Bastante alcachofa se siembra, joven. ¿Ya? El colca en Arequipa, en la Sierra de Lima tenemos Yauyos, Canta, Huarochirí, Cajatambo. En Huánuco, Valle de Ambo, Valle de Guamalíes, son interandinos. Callejón de Huaylas, en Ancash, bien conocido, joven, muy conocido el Callejón de Huaylas. ¿Ya? ¿Alguna vez, por si acaso, has estado en alguno de estos lugares, joven? ¿Conoces alguno de estos lugares? ¿Has vivido alguna vez en alguno de estos valles o cerca de estos valles? Urubamba, Colca, Cajatambo. ¿Alguna vez has viajado a Canta, por ejemplo, en la Sierra de Lima? Muy bonito. Urubamba, muy bien, señorita Cristel. Ahí está Lucía Fernanda, su familia es del Valle del Mantaro. Abraham Rivera, Cajatambo, la Sierra de Lima. El Cajatambo es Ollón para adentro, ¿sí o no? Cajatambo es Ollón para adentro, de Churín para adentro. Yo he llegado a Churín nada más. Pero ahí está, joven. Tenemos valles interandinos, ¿ya? Otro relieve importante de los Andes, joven, son las mesetas. Otro relieve importante son las mesetas, joven. ¿Ya? Las mesetas, tenemos acá, joven, son terrenos elevados y llanos. Son zonas elevadas y planas, extensas, de gran altitud. Tienen mucha altitud, joven. Su formación es por fallamiento, por fracturas. Esos son los fallamientos o fracturas de elevación. ¿Ya? En el tiempo son modelados por los glaciares, por los vientos también. En promedio están entre 3.500 a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Su clima, joven, es frío, seco, y tenemos el Ichu, la Titanca, musgos. ¿No, joven? Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, de Marcahuasi. Ah, ¿cuál es la diferencia entre un valle y una meseta? Es que la meseta es muy elevada, tiene mucha elevación y es una zona plana. Es una zona plana, así elevada, de gran altitud, y por lo tanto, al tener gran altitud, ya el clima es distinto. En las mesetas normalmente tenemos las heladas, ocurren las granizadas, y en las más altas las nevadas también. Por lo tanto, en una meseta no se hace agricultura, porque las heladas, las nevadas acaban con los productos agrícolas. Lo que se hace en las mesetas sobre todo es la crianza de camélidos, ¿ya? Ganadería. Ahí tenemos, por ejemplo, camélidos sudamericanos. Ahí están las llamitas, vicuñas, alpacas. Hay mucha ganadería que se desarrolla en las mesetas, porque en las mesetas crecen los pastizales, el ichu. Tenemos la crianza de ovinos y camélidos sudamericanos, alpaca, llama, vicuña, guanaco. Encontramos a los bofedales. Ahí tienes una imagen muy bonita, joven, de los bofedales en zonas altoandinas. Mira, esto seguramente está a 3.800, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, como dice su compañero profe, ejemplo, Puno. Tenemos, por ejemplo, bofedales en Cerro de Pasco. Tenemos en las zonas altas de Junín, por ejemplo, bofedales también. Ahí tenemos las mesetas. Ayacucho también tiene bastantes mesetas. Y también hay presencia de bosques de rocas, ¿ya? Ahí se practica el turismo, los bosques de rocas. No. ¿Qué hay en la isla San Lorenzo? La isla San Lorenzo, ojo, no es un relieve costero, es un relieve del litoral. ¿Cómo se forman los bofedales? Buena pregunta.
Alguien dirá, profe, pero acá yo no veo glaciar, acá no hay lluvia, ¿de dónde se forma este bofedal? Esto viene de deshielos. Claro, acá no se ven los glaciares, pero de otras partes alejadas, los deshielos de los Andes avanzan, van bajando y se van acumulando en estas pequeñas depresiones, y este es agua producto de deshielos. Los bofedales son producto de deshielos, ¿no? De los glaciares. Ahí tienes una imagen, por ejemplo, de Pampa Galeras en Ayacucho y Guayay también, joven. La meseta de Guayay en Cerro de Pasco, joven. ¿Ya? A ver, mesetas importantes, joven, tenemos, por ejemplo, Collao, en la más extensa de todas, está entre Puno y Bolivia. Bombón o la meseta de Junín, donde está la laguna de Junín, en la más elevada de todas, acá se cría ovinos selectos, que son ovejas. Castro y Virreina en Huancavelica, Conocoche en Ancash, Pampa Galeras en Ayacucho, mayor población de vicuñas, por ejemplo. Marcahuasi en la Sierra de Lima, bosques de rocas. Y Guayay también, joven. ¿Ya? Joven, yo te pregunto, a ver, mira esta imagen a tu mano inferior derecha, meseta de Guayay. ¿Qué ves ahí, joven? Ese es un bosque de rocas, así como esta roca hay un montón así de diferentes formas. ¿Tú qué ves acá, joven? Acá entra mucho la imaginación. Bueno, dicen, profe, yo veo el licho. Claro, el licho está en la parte baja, ¿sí o no? Un caracol, dicen por ahí, parece un caracol, ¿sí o no? Yo también veo eso, señorita Carla. Yo también veo eso. Y un montón de gente dice, profe, yo veo una tortuga. Uno dice una llama. Carla, Aldo, yo también veo eso. Daniel, yo también veo eso. Lucía, Andrea, también yo también veo eso. Yo veo acá un camélido. Yo veo acá una llamita, una vicuña que está inclinándose para comer algo o beber algo de alguna parte. Eso es lo que yo veo. Hay unos que dicen que ven una tortuga, otros dicen que ven simplemente un piedrón, una llama, dicen. Ya, y por ahí dice, profe, tengo que aprendérmelo todo. Más que aprenderte los nombres, bueno, los nombres sí, pero lo que sí hay que saber acerca de una meseta es por qué es importante. Porque la meseta tiene pastos naturales que permiten hacer ganadería. ¿Ganadería de qué? Camélidos u ovinos. Eso es lo que hay que saber de una meseta. ¿Ya? Más que la ubicación, es por qué es importante, qué crece ahí, qué actividad económica se puede desarrollar. ¿Ya, joven? Eso es lo importante de una meseta. Ahora, joven, vamos con los relieves de la selva. ¿Ya? Empezamos con la selva, joven. Empezamos con selva alta. En la selva alta tenemos los valles longitudinales, joven. ¿Ya? Justo lo que habíamos dicho, es el que estaba por acá, ¿sí o no? Donde están los ríos amplios, la zona lluviosa, los valles amplios, extensos. ¿Dónde está la selva alta, joven? La selva alta es esta, está entre la cadena central y oriental, ¿sí o no? Si lo pones así, central y oriental, ¿ya? Ahí tiene la imagen, joven. Están entre la cadena central y oriental. Ahí está la selva alta, joven, ¿ya? Y se le conoce como valles longitudinales. ¿Por qué van a ser longitudinales? Porque acá los ríos son extensos, son largos, joven. A ver, ejemplo de valles. El más importante, joven, el más importante de todos, el Valle del Guayaga. Ese es el valle longitudinal más importante, más extenso de toda la selva alta del Perú, joven. El Guayaga Central. ¿Ya, joven? El Guayaga Central. A ver, ¿por qué son importantes estos valles? A ver, su importancia, joven, es que son las zonas más productivas de la región amazónica, son las zonas más pobladas de la selva alta. Ahí tenemos ganadería de vacunos, por ejemplo. Y también, joven, estos valles nos generan divisas debido a la agroexportación. Generan divisas debido a la agroexportación, joven. ¿Ya? Ahí tenemos algunos de los productos importantes representativos, por ejemplo, el café, el cacao, la coca, el té también se siembra acá. Frutas, cítricos, sobre todo en Chanchamayo. Dicen que la mejor naranja del Perú está en Chanchamayo, joven. ¿Has escuchado alguna vez? La mejor naranja del Perú es de Chanchamayo. No es la naranja Wando, joven. De Huaral tampoco, es de Chanchamayo. ¿Ya? Ahí tienes una imagen, joven, de los productos más importantes, más representativos. Y valles importantes, ahí tienes, por ejemplo, la siembra del café, por ejemplo.
Claro, no tienes que aprendértelos todos, pero por ejemplo, mira, si te preguntan, por ejemplo, un día, ¿cuál es la principal zona productora de café de la selva peruana? ¿Qué vas a marcar? A ver, ¿qué vas a decir? Es Chanchamayo, ¿sí o no? Si te preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la principal zona productora a ver, zona productora de cacao, nuestro país está entre Huánuco y San Martín, y ese es el Valle del Guayaga. Y si te preguntan, por ejemplo, ¿dónde se siembra la mayor cantidad de palma aceitera? Tú dirás, profe, ¿qué es eso? ¿Qué es la palma aceitera? Todos los días, joven, utilizamos aceite para cocinar, ¿sí o no? Tú cuando vas al supermercado, a la tienda, al mercado, al casero, eh, compras un aceite y cuando lo agarras ese aceite, lees y dices aceite de origen vegetal, ¿sí o no? Viene de una planta. La palma aceitera, joven, es la que da origen al aceite que utilizamos para freír, para hacer nuestra canchita, para hacer nuestro almuerzo, joven. ¿Ya? Ahí, y la palma aceitera básicamente se siembra en San Martín. A ver, claro, en los Andes tenemos más relieve, Sandra, pero los más importantes son los valles interandinos y las mesetas. Por ejemplo, en los Andes también tenemos volcanes, en los Andes tenemos pasos o abras, en los Andes tenemos cañones, pero los más representativos e importantes por el uso económico y poblacional en los Andes son los valles interandinos y las mesetas. Tienen importancia económica. ¿Ya? Eh, Ahí tenemos, joven, algunos valles que hay que conocer importantes: Chanchamayo, café; Quillabamba, 15.000 Cusco, café, cacao, frutales; Palma aceitera en San Martín; ¿ya? Bagua, Utcubamba en Amazonas, se siembra bastante arroz, café también. Por ejemplo, joven, ¿tú has oído hablar del café Alto Mayo, sí o no? Ese es nacional, el café Alto Mayo es nacional y se siembra en la selva de San Martín, en el valle de Alto Mayo, así se llama el valle también. ¿Ya, joven? Ahí tienes una imagen del valle del Guayaga y del valle de Chanchamayo en la región Junín, joven. Quiero que notes algo, quiero que aprecies algo. A ver, joven, mira, ¿ves algo en esta imagen donde estoy marcando ahí con el cursor? ¿Ves algún detalle en esa imagen por si acaso, joven, o no? ¿Ves algún detalle, joven, o no? ¿Ya? A ver, la neblina, ya. Más que la neblina, joven, mira, yo te quiero decir algo. La selva peruana básicamente es bosque, ¿sí o no? Básicamente es bosque, ya. Pero mira, joven, para poder sembrar el café, se ha tenido que talar el bosque, ¿sí o no, joven? Tú lo ves acá verdecito, ¿sí o no? Y parejito. Toda esta plantación es parejita y bajita. Pero yo te pregunto, joven, ¿esto es natural o artificial? Eso es artificial, hecho por el hombre. Esta es la agricultura, joven. Y lamentablemente para hacer la agricultura se ha tenido que despejar todo esto, ¿sí o no? Antes de que haya esta agricultura, toda esta parte estaba como esta, ¿ves? Pero para hacer la agricultura se ha tenido que talar todo esto y sembrar, ¿ya? En ese sentido, joven, también hay otro detalle. La principal causa de deforestación de la región amazónica es el café, la siembra del café, el avance en la siembra del café. Y bueno fuera que los peruanos tomáramos mucho café al año. Lamentablemente, la mayor parte de este café joven, ¿a dónde crees que se va? ¿Se vende en Perú o se vende en el exterior? ¿Qué crees, joven? Se exporta, ¿sí o no? ¿Ya? Lo exportamos. El mejor café peruano se exporta a Europa, joven. Y a otros mercados. ¿Ya? Joven, pongos. A ver, los pongos. ¿Dónde están los pongos? Selva Alta, ¿sí o no? Los pongos normalmente los encontramos en Selva Alta o Rupa Rupa. Ahí tienes la imagen, joven, justo lo que te había dicho, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas? Acá se abre más, ¿sí o no? Porque acá es más lluvioso, el río se hace más ancho, más amplio, y por lo tanto la erosión es mucho más amplia también. Ahí tiene la imagen, joven. El pongo es la erosión que hace el río sobre la cordillera de los Andes, ¿ya? El pongo es producto de la erosión de un río sobre la cordillera de los Andes, que es ancha, que es amplia y tiene potencial hidroeléctrico, joven. Si tú represas todas esas aguas, tienes bastante potencial hidroeléctrico, ¿ya? Ahí tienes la imagen de un pongo, joven. Y justo, mira, como habíamos dicho, están entre la cadena central y oriental, ¿ya? Son ríos que se desplazan entre la cadena central y oriental de los Andes, joven, ¿ya? Su importancia, tienen potencial hidroeléctrico, los pongos tienen un gran potencial hidroeléctrico, joven. Permiten la integración con la selva baja para hacer carreteras. Son atractivos turísticos en la región amazónica. Ahí tienes una imagen, por ejemplo, de la carretera central. Este es un tramo de la carretera central, joven, en el boquerón del Padre Abad, ¿ya? Otro, joven, el pongo de Mainique, en la cuenca del río Urubamba, por ejemplo, en Cusco. Pongo de Mainique, cuenca del río Urubamba, en Cusco, joven, ¿ya? A ver, joven, principales pongos, pongos más importantes, pongos principales, vamos a mencionar, joven, ¿cuáles son los pongos más importantes? A ver, joven, acá tenemos un mapa del Perú y están los ríos. A ver, joven, mira, vamos a hacer el recorrido de un río. Acá sale el río Marañón, este es el río Marañón. El río Marañón avanza entre la cadena occidental y la cadena central. Acá es longitudinal, acá es andino. Pero el río Marañón de ahí va para la selva, ¿sí o no? Al pasar para la selva, choca contra esta cadena y la rompe. Pasa al otro lado, choca contra esta cadena y la rompe, joven, ¿ya? ¿Ya? Ya. Y así, joven, esta ruptura, este corte que se hace en la cadena central, este corte que se hace en la cadena oriental, este corte acá, para que el río pase sobre esta cadena montañosa, hay un corte también, este es otro pongo, y así por el estilo tenemos varios pongos, joven, ¿ya? A ver, tenemos, joven, pongo de Rentema, pongo de Manseriche. Por ríos vamos a mencionar. El río Marañón, joven, es el río que forma más pongos en su recorrido. El río Marañón, joven, es el río que forma más pongos en su recorrido. Los más importantes, Rentema y Manseriche, ¿ya? Pongo de Rentema y Manseriche, joven, ¿ya? El río Guayaga forma el pongo de Aguirre. El Aguaitía forma el boquerón del Padre Abad o pongo del Padre Abad. Y por acá pasa la carretera central. Río Tambo, pongo de Tambo, Mantaro, Mantaro. El río Urubamba forma el pongo de Mainique. Y el río Cayali, joven, forma el pongo de Orellana. Es el único pongo en selva baja, joven. Único pongo que hay en selva baja, ¿ya? Ahí lo tiene, joven. ¿Qué más? Características y aprovechamiento de los relieves de la selva baja, ¿ya? Características y aprovechamiento de los relieves de la selva baja. Ahora entramos a la selva baja, joven. Ah, muy buena pregunta. Ricardo dice, profe, los ríos longitudinales desembocan en el Atlántico, los ríos interandinos, a ver, son los mismos ríos, son los mismos ríos. A ver, por ejemplo, miren, el río Marañón recorre los Andes, acá es interandino, ¿sí o no? Pero acá se vuelve amazónico, ¿sí o no? Y el río Marañón, ¿dónde lleva sus aguas? Al río Amazonas. El Guayaga, este es selva alta ya, está entre la cadena central y oriental. Esta es selva alta y pasa a selva baja, lleva sus aguas a donde, al Amazonas. El Mantaro, mira, que viene por acá, por abajo, el Mantaro. Mira, el Mantaro es un río andino, ¿sí o no? El Mantaro viene por acá, entra por acá, y acá el Mantaro se junta con el Apurímac, que son andinos, pero acá ya están en selva alta. Y acá forman el río N, junto con el Perené, el río Tambo,
Y la pregunta es, las aguas del Mantaro, las aguas de la Purima, del Perené, del Ene, del Urubamba, todos llegan al Amazonas. Todos los ríos llegan al Amazonas y desembocan en el Atlántico, y por eso todo eso se llama vertiente hidrográfica del Atlántico. ¿Ya? Y las cuevas o grutas es un relieve también de selva alta, pero es un relieve de selva alta más que todo atractivo turístico. Lo hemos mencionado en otra ocasión cuando hablamos de erosión kárstica. ¿Ya? A ver, y en selva baja, joven, vamos a avanzar con selva baja. Relieves representativos, tenemos filos, llamados también colinas, que son estas partes altas. En la selva baja, para empezar, joven, también conocida como llanura amazónica. ¿Ya? Vamos a ponerlo por acá, joven. La selva baja es llamada también llanura amazónica. Es llamada también llanura amazónica, joven. ¿Ya? Y predominan las terrazas fluviales. ¿Ya? Terrazas fluviales. Esas terrazas fluviales son altos. ¿Cuáles son esas terrazas fluviales? Son los altos, restingas y barrizales. ¿Ya? A ver, los filos, joven, estos no son terrazas, estos son colinas o elevaciones. Son aptas para crear carreteras, crear pistas, bosques de protección también, porque son zonas elevadas, son las zonas más elevadas de la selva baja. Los altos es una terraza fluvial. Los altos, joven, es una terraza donde se ubican las principales ciudades. ¿Ya? No se inundan, son las áreas más pobladas de la selva baja, tienen gran potencial agrícola permanente para la agricultura y están las principales ciudades de la selva baja. ¿Ya? Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado. Las Restingas es una terraza un poquito más abajo y que está aledaña al río. La Restinga es una terraza pero aledaña al río, joven. ¿Ya? Está un poquito más abajo, es aledaña al río. Y tenemos también, joven, los aguajales, o tahuampas. Aguajales o tahuampas, joven, son zonas permanentemente inundadas. Son zonas que normalmente están cubiertas de agua, tienen mal drenaje, están cubiertas de palmeras, tienen el relieve, y es el relieve más extenso y abundante de la selva y del Perú, joven. Y si preguntan si en los filos habita gente, es muy raro que en los filos habita gente, muy raro. Lo normalmente es que la gente viva en los altos. Esto es lo normal, que la gente viva acá en los altos. Eso es lo normal. ¿Ya? Eso es lo normal. Y los barrizales, joven, son llamados también barrizales o barriales. ¿Cuáles son los barrizales, joven? ¿Dónde están los barrizales? Este es un barrizal. ¿Ya? Esta playita aledaña al río, lo vemos acá, joven. Esta que es como una especie de playita, ese es un barrizal. ¿Ya, joven? Esos son los barrizales. Esta es una playita grande también. Ese es un barrizal, joven. ¿Ya? Llamados también barriales. En los barrizales se cultivan productos. Se cultivan algunos productos agrícolas, que básicamente son arroz y yuca. Arroz y yuca, joven, en los barrizales. ¿Ya? Y vamos a poner, joven, los barrizales son terrazas aledañas al curso del río. ¿Y dónde se cultivan? ¿Ya? Y por ahí preguntan, profe, ¿se puede vivir en un aguajal? No, si es el aguajal es un pantano, joven. Ahí están los barrizales o barriales. Ahí están los productos que se pueden sembrar, restingas, barrizales, playas, ríos. ¿Ya, joven?
En los barrizales básicamente es arroz y yuca. ¿Ya, joven? Jóvenes, vamos a ver las preguntas de su práctica. ¿Ya? Vamos a ver las preguntas de su práctica, joven.